Hola, ¿qué tal? Soy Pere de la Escuela Online de Terapia Narrativa Sincrónica y Arquetipos, basada en la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Bueno, hoy vengo para explicaros un poco el concepto de terapia narrativa sincrónica, pero desde una imagen, desde una imagen simbólica, no tanto en el apartado teórico, sino desde una imagen. Entonces, lo que os propongo es que nos imaginemos cómo empieza nuestra vida. Quizás una forma de representar la vida sería un gran teatro, en el que cómo llegamos a ese teatro sigue siendo un misterio, pero podríamos imaginarnos que caemos del cielo y caemos sobre una red que nos sostiene, una red que nos salva del vacío. Esta red podría representar un conjunto de hilos, ¿no? que forman por lo que sería nuestro sistema familiar. Entonces nosotros nos enredamos en esta red. Gracias a que nos salva, pues deseamos pertenecer a esta red, porque negar esa red significaría caer en el vacío y eso podría significar dejar de existir. Así que empezamos, por decirlo de una manera, ya formando parte de un grupo, de un grupo, de una comunidad que podemos llamar familia. Y en este teatro compartimos pues a todos los actores protagonismo. Al principio no somos los protagonistas principales, sino que caemos en la mitad de la historia de nuestros padres, ¿no? Y nuestra presencia, nuestra venida, pues marca, por decirlo de una manera, a todos los compañeros de reparto, porque empezamos una nueva historia y a ellos también les afecta. De la misma manera que cuando uno de estos protagonistas termina su obra, sucede lo mismo, ¿no? Nos volvemos a reunir todos los compañeros de reparto y reflexionamos un poco sobre cómo esta historia que termina, ¿no? Nos ha marcado, nos ha definido. Pero ¿qué sucede en este escenario? En este escenario, quizás estamos actuando, estamos dejándonos llevar por un guión y es algo que no podemos evitar. Es como si todo tuviera un ritmo y nosotros nos vamos moviendo a ese ritmo sin poder evitarlo. Somos como muy reactivos, ¿no? Y claro, esto hay un momento, ¿no?, en el que no podemos ver más allá del escenario y nos preguntamos qué hay más allá del escenario. Y en el momento en el que nos dirigimos a ese público, ¿no?, al que estamos representando, que no vemos, entonces ahí podemos empezar a tener la sospecha de que hay alguien que nos está observando. Algunos lo podríamos llamar el director, otros los podríamos llamar un espectador, el único espectador que está mirando la obra. Es solo uno y nos está observando. Y podemos empezar a hacernos preguntas. ¿Qué está mirando? ¿Por qué a veces parece ser que deja de mirar la obra como si estuviera aburrido, como si lo que está a punto de ocurrir ya hubiera ocurrido un montón de veces? ¿Qué- ¿Quién es esa persona que observa la obra, ¿no? Y podemos tener algún arrebato, ¿no? De querer comunicarnos con ese director o con ese espectador, ¿no? Y desde el escenario dirigirnos directamente a él y decirle, oye, te he visto, ¿quién eres? Esto seguramente provocaría el asombro de nuestros compañeros de reparto, ¿no? ¿Qué haces, no? Oye, tenemos que seguir el guión, ¿qué estás diciendo, no? Y podría ser que no nos contestara ese espectador, como si eso no fuera suficiente, como si tuviéramos que romper más moldes, como si eso no tuviera suficiente fuerza. Entonces uno se deja arrastrar otra vez por la fuerza del escenario, por el show must go on, ¿no? El show tiene que continuar y nuestros interlocutores, nuestros compañeros de reparto siguen lanzándonos frases que tenemos que responder y que tenemos que seguir, como que nos empujan, ¿no?, a seguir esa gran obra. Y claro, yo me imagino que la única opción que podría tener ese actor para intentar conectar con ese espectador invisible, ese espectador que está en la oscuridad detrás de los focos, sería el no, sería el decir no, el no responder más a
a esas frases que requieren una respuesta. Responder con ese silencio, el intentar, por decirlo de una manera, negarse a seguir adelante, ¿no? Ese principio de rebelarse, ¿no? El decir el no, ¿no? Y me imagino que entonces ese actor notaría de repente la fuerza de esos hilos que lo rodean, con los que se había enredado al principio y que lo obligarían a moverse. Y también me imagino que los interlocutores, los compañeros de reparto también empujarían con sus preguntas, con sus frases ya hechas, para obligarnos a dar esa respuesta que espera todo el mundo, ¿no? Y yo me imagino que en ese momento de resistencia, de apretar los dientes y seguir ahí inmóvil y decir no, basta, ¿no? Esto es lo que podría provocar que ese espectador se levantara por primera vez y se dirigiera al escenario y subiera en él. Entonces, podría pasar que ese espectador nos desenredara por un momento y con una sonrisa nos dijera: si cortas algunos de estos hilos, podrás moverte con más libertad y entonces juntos podremos escribir una nueva historia. Y entonces el actor, por primera vez, tendría mayor claridad y se daría cuenta que de su cuerpo salen unos hilos, igual que en una marioneta, y que de sus compañeros de reparto igual, y que todos estos hilos confluyen en una gran mano, que es la que nos dirige, que empieza por ese sistema familiar, pero sigue con esa cultura, con ese país, con esa sociedad, y termina en lo que sería la especie humana, ¿no? Cómo esos hilos nos dirigen, nos condicionan a representar una historia que tiene su lógica y tiene su propósito, primero en ese grupo familiar, luego en ese grupo más amplio en el que sería la sociedad, y así ir ampliando, ¿no?, esos círculos, ¿no?, hasta llegar a lo que sería la especie humana, ¿no? Pero ese espectador se mueve en el escenario sin esos hilos, es totalmente libre. Sus movimientos son gráciles, son espontáneos y no surgen de arriba, surgen de él. Entonces, uno tendría mucho sentido que dijera: yo quiero aprender a caminar como tú, yo quiero ser como tú en el escenario. Y entonces nos diéramos cuenta que, claro, no podríamos cortar todos los hilos a la vez, porque de repente me doy cuenta que mis piernas son de mentira, que todo mi cuerpo es mentira, que yo soy simplemente un receptáculo en el que se ha introducido una idea y solo soy un receptáculo, solo represento esa idea. Pero mis piernas no me sostienen los hilos. ¿Qué pasaría si me cortara todos los hilos? Caería al vacío. Pero quizás, cortando solo algunos de estos hilos que me dieran más libertad, que pudiera caminar más lejos del escenario de donde se me permite, para poder acompañar a ese espectador, para acompañar a ese director, caminar a su lado. Y poco a poco, aprender, por decirlo de una manera, a sostenerme por mí mismo, ya no sosteniéndome desde los hilos. Esto podría ser una imagen que podría explicar un poco lo que es la terapia narrativa sincrónica, en la que lo que pretendemos es aprender a caminar con el inconsciente, aprender a caminar con ese yo, y que a través de la narrativa sincrónica vamos cortando poco a poco esos hilos que nos impiden, por decirlo de una manera, ir más lejos de lo que es nuestro guión, poder escribir nuestra propia obra. Pero lo más importante es que no solo se trata de cortar esos hilos, sino que en esa experiencia poder adquirir la fuerza en nuestras piernas para sostenernos por nosotros mismos, imitando a ese yo, a ese espectador de lujo que nos ha estado observando desde el principio de la obra. Bueno, pues esto sería un poco una imagen que os quería comentar para explicaros un poco lo que es la terapia narrativa sincrónica. Ahora, este martes, no sé qué día es, porque claro, esto cuando lo veáis va a ser quizás en otra fecha. Digamos que este martes 6 de febrero del 2023, este es el lunes, pues el 7, que es el martes de febrero, empieza la formación en terapia narrativa sincrónica. Si alguien se quisiera apuntar, que estáis viendo este vídeo el lunes,
os podéis apuntar, todavía quedan algunas plazas, ¿vale? Si no, pues bueno, siempre hay siguientes ediciones. Y nada, espero que os haya sido de utilidad y que tengáis buena semana. Chao.